Diálogo Directo. 12:31 con 31 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Hoy el COE Nacional anunció nuevas medidas para enfrentar este nuevo rebrote de COVID-19 que estamos viviendo en el país. La ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que esta y las siguientes semanas serán las más complicadas en cuanto al número de casos positivos que se podrían presentar, esto como consecuencia de las festividades navideñas y de fin de año. La pregunta es si el sistema de salud público está preparado para este nuevo brote, según las autoridades sanitarias, provocado por la variante del COVID-19 conocida como Omicron. Esa pregunta se la trasladamos al presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el doctor Víctor Manuel Álvarez, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Feliz año, le saluda Licenia Espinel. ¿Está o no está preparado el sistema de salud pública con todo lo que eso requiere para enfrentar este rebrote del COVID-19 ya reconocido por las autoridades de esta mañana? Buenos días, buenas tardes. No sé si me escucha, doctor Álvarez. Aló, buenas tardes, Licenia. Un saludo a usted, un abrazo de un feliz año a su audiencia, a todas las personas que componen su medio de radio. Como les decía, ningún sistema del mundo está preparado para una afluencia o un aumento de manera exponencial de los casos ocasionado por la variante Omicron. ¿Por qué no está? Porque obviamente el número de casos, la magnitud de los casos, independientemente de la severidad o no, hacen que los sistemas sanitarios no puedan tener una respuesta adecuada a la masiva afluencia de personas, no solamente en el sistema hospitalario, sino sobre todo en el sistema de primer nivel. Ahora, esta semana y la próxima, dijo la ministra Garzón esta mañana, que van a ser las más complicadas. ¿Cómo está actualmente el sistema de salud del país, doctor Álvarez? ¿Cómo está la ocupación hospitalaria? ¿Hay todavía espacio tanto en hospitalización, en cuidados intermedios, como en las UCIs? Sí, hay ocupación y puede haber un plan de contingencia, lo existe en caso de que las unidades hospitalarias que son unidades COVID, centinelas, ya desborden su capacidad. Obviamente entrarán a funcionar el resto de hospitales que son en este momento no COVID y se convertirían nuevamente en hospitales híbridos. Pero la situación no es esa, la situación es que hemos estado viendo que las pruebas de diagnóstico y testeo están escaseando, ya no hay la misma oferta por parte del ministerio. En esta semana se han hecho 4,000 pruebas, de las cuales, según datos proporcionados por el investigador Carlos Oporto, presentan este fin de semana una positividad más del 50% y un promedio de la semana de sobre 45-48%. Esto da idea de la magnitud de la transmisibilidad de esta variante y sobre todo de todas esas acciones que no se están dando de una manera adecuada. Ahora, la ministra ha dicho que no hay esta escasez de pruebas COVID, pese a estas restricciones que usted menciona, y que se van a adquirir pruebas rápidas de detección de COVID mediante la saliva, y que estas estarían en el país más o menos en unas 3 semanas. De aquí hasta 3 semanas, ¿qué podría pasar si no hay suficientes pruebas para diagnosticar los casos? No solamente es problema de aquí, la demanda excesiva de muestras, usted ha visto incluso por parte de la autoridad sanitaria se han dado unas excepciones o extensiones a todas aquellas personas que vienen sobre todo de Florida, porque allá también ya existe un déficit de pruebas. Lo que necesitamos es obviamente que planes de contingencia para que esto a futuro no se dé. Vamos a esperar 3 semanas, mire el aumento de casos, como dice la ministra, lo más crítico va a ser esta y la próxima semana, donde empiecen a tener sintomatología todos aquellos pobladores del país que se infectaron o fueron tuvieron el contacto con el virus o personas positivas desde la última semana de diciembre, las festividades de fin de año y año nuevo.
Ahora, el COE anunció esta mañana una medida adicional a las que ya veníamos conociendo durante estos últimos días, y es que se va a pedir un carnet de la presentación de un carnet de vacunación para las personas que utilizan el transporte interprovincial y el turístico, y van a dejar en manos de cada alcaldía, de cada municipio, el hecho de pedir lo mismo en el transporte urbano. Lo propio se va a hacer con los niños desde la próxima semana, exigir el carnet de vacunación en el transporte a partir de los 5 años. ¿En qué medida esto puede contribuir a evitar la propagación del COVID-19 en el ámbito del transporte? Son medidas incompletas. ¿Por qué son medidas incompletas? Porque no abarca toda la población y no abarca el problema en sí. El hecho de solicitar el carnet lo que hace es motivar a las personas para que se vacunen, pero en la resolución de ahora no existe ninguna medida preventiva, ninguna medida en la cual se haga un proceso de barrera para evitar la transmisibilidad del virus. Usted puede tener la vacuna, puede tener los carnets, pero si ingresa a una unidad de transporte con un aforo superior al 100%, si esas en el medio de transporte público usted tiene la mayor o un porcentaje de personas que no utilizan de manera adecuada la mascarilla, que se retiran, que utilizan bajo la nariz, o que este medio de transporte no tenga la suficiente ventilación. ¿Para qué nos sirve simplemente presentar el carnet de vacunación? El carnet de vacunación lo que le está es protegiendo a la persona para que tenga una enfermedad grave o crónica o incluso la muerte. Pero no es una medida de barrera, no es una garantía para que la persona que va a subir al bus ya no esté infectada o esté con sintomatología leve o quizás asintomático. La única manera, barrera, y que le puede impedir a usted que se infecte con el virus original, SARS-CoV-2 o todas las variantes, son las medidas de barrera. Entonces necesitamos dictar medidas eficaces. Lastimosamente, el problema es que el COE no tiene un sustento legal, no existe una base legal para que las resoluciones del COE sean vinculantes. Se necesita la ley de pandemias. Entonces lo que se tiene que hacer, los COEs cantonales, como lo hizo en Ambato, se tiene que restringir la movilidad vehicular en la noche, dictar medidas de restricción en los aforos y obviamente hacer los controles. ¿Esas son las medidas de barrera que usted menciona, doctor Álvarez, o cuáles adicionalmente pueden ser las medidas de barrera? Esas son medidas de preventiva. Las medidas de barrera, todas aquellas medidas que le eviten o le pongan una barrera para que ustedes ¿cuáles son las medidas de barrera? Son todas las medidas de bioseguridad, la utilización de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Esas son comprobadas por evidencia científica la única manera en la cual usted puede evitar la transmisibilidad del virus. La ministra de Salud decía esta mañana que comparando las cifras de decesos por COVID-19 de este año, de la primera semana de enero, con el mismo periodo de tiempo del año pasado, se demuestra que la vacunación ha ayudado a que el número de decesos sea menor. ¿Eso es así? Completamente de acuerdo. Lo que nosotros estamos viendo con la disminución de la demanda de camas hospitalarias, la demanda de camas de cuidados intensivos, la disminución de la mortalidad, eso es un resultado de la protección que tienen las vacunas. Eso está demostrado y se ha demostrado en el campo que las vacunas protegen. Lo que necesitamos en este momento es ir también a esas medidas de barrera para disminuir la transmisibilidad, sobre todo con esta variante Omicron. Entonces, también, quién sabe, de que a unos 15 días tengamos un aumento de la mortalidad, un aumento de la utilización de las camas de cuidados intensivos o camas hospitalarias, pero no por la situación de la falla de las vacunas, sino porque existe este porcentaje en la cual la vacuna no cubre, y también por la cantidad. La variante Delta, le pongo por ejemplo, en 1,000 personas tiene el 16%, es decir, de 1,000 personas, 160 personas van a requerir hospitalización. En un supuesto, porque no es una cifra real, simplemente es didáctico. La variante Omicron tendría el 50% de agresividad. Esto quiere decir que vamos a tener 80 pacientes que necesiten camas hospitalarias. Pero si la variante Omicron tiene una velocidad de transmisión, pongámosle igual para motivos didácticos del 100%, es decir, más rápido en 100%, quiere decir que si en un día la Delta se infecta a 1,000 personas, van a necesitar 160 camas hospitalarias. El Omicron en el mismo día va a infectar a 2,000 personas y vamos a tener la misma necesidad de las 160 camas. ¿Por qué?
no por la agresividad, sino por la cantidad de pacientes que vamos a tener. Y ahora eso es lo que hemos visto. Un aumento exponencial de casos. La ventaja es que tenemos, la mayor parte de esos casos son casos que necesitan solamente tratamiento hospitalario, necesitan un tratamiento farmacológico pequeño y no necesitan oxígeno. Entonces esa es la diferencia, pero si aumentan los casos vamos a tener también un riesgo de que aumente la demanda hospitalaria por esta situación, y el sistema sanitario debilitado por la falta de medicamentos e insumos no va a dar una respuesta adecuada. Doctor Álvarez, la ministra decía que los casos más complicados que tienen tanto en hospitalización como en UCIs corresponden a la variante Delta actualmente, y que la variante Omicron en las 2 próximas semanas se va a convertir en predominante. Con ese escenario, ¿es adecuado, es oportuno el hecho de que una persona que necesite hacerse una prueba PCR en uno de los centros de salud regidos por el Ministerio de Salud Pública tenga que presentar primero una orden médica? Bueno, no necesariamente por ese sentido, sino existen también una falta de información a la comunidad. Se están haciendo pruebas diagnósticas al segundo día del contacto o al segundo día de presentar los síntomas, y eso obviamente aumenta las posibilidades de falsos negativos. Idealmente sería una situación no acudir al médico, sino que en los mismos centros de toma de muestras exista personal calificado, que puede ser no solamente médico, sino paramédico, el cual oriente a la persona y detecte todas aquellas situaciones de personas en las cuales la prueba del PCR o la prueba de antígenos puede ser, tiene la posibilidad de tener un falso negativo, y orientar a la persona para que espere 2 o 3 días o 4 días, depende de los días necesarios, para tener mayor sensibilidad de las pruebas que se requieren. Por la situación que está atravesando la ciudad, doctor Álvarez, ¿usted cree que es necesario que se cambie, que las autoridades municipales cambien la alerta? Continuamos en la alerta, me parece, naranja. ¿Es necesario llegar a la alerta roja para facilitar la atención de la situación sanitaria, o usted cree que no todavía? A ver, la situación es compleja en la ciudad de Quito. Tenemos aparentemente, creo que eran 1.500 casos en un solo día. La demanda a unidades no hospitalarias, la demanda a centros de atención de primer nivel, centros de salud o consultorios particulares ha aumentado. La demanda en hospitales y clínicas privadas también ha aumentado. La demanda de pruebas ha aumentado. Lo que tenemos que hacer es ya tener un cambio. No, creo que estamos estamos por pasar no a la roja, sino a la anaranjada. Creemos que es necesario ya aplicar medidas restrictivas de movilización, de disminución de los aforos de manera temporal, para que esto sea una garantía y evitar que la transmisibilidad aumente y tener que, lastimosamente, llegar a medidas más radicales como confinamientos parciales, confinamientos totales. ¿La alerta roja sería adecuada en estos momentos? No sería adecuada la alerta roja. Creo que estábamos a las puertas de la alerta naranja. Estamos en alerta naranja. Estamos en alerta naranja al momento. Entonces, tendríamos que hacer dictar medidas ya de último recurso para evitar entrar a la zona roja. No existe en este momento las características como para entrar a una línea roja. Estamos llegando al límite, pero si la tendencia sigue similar, obviamente cualquier momento podemos llegar a esta situación. Hay que hacer medidas preventivas, no reactivas, y eso hay que entender. Es preferible prevenir antes que reaccionar con aumento de camas, aumento de unidades de cuidados intensivos o con los confinamientos. Entonces es prioritario medidas preventivas, que en un caso pueden ser molestosas, pueden ser duras, pero que van a ser un cimiento para que se evite la transmisibilidad y llegar a estas instancias dolorosas y más complicadas como los confinamientos parciales y totales. Muchísimas gracias, doctor Álvarez, por su tiempo, por la información que muy amablemente siempre nos proporciona Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor, nuevamente feliz año. Gracias, Luciana. Un gusto, feliz año nuevamente. Gracias, muy amable. 12:45 en Punto Noticias.